Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a conversar de algo grande, muy grande, que está en todas partes, que usted se lo encuentra permanentemente. Que si usted quiere pelear con ese grande, usted es siempre una hormiguita, chiquitita, que va a tener pocas posibilidades. ¿Qué es esto tan grande? El Estado. Sí, el Estado, que es enorme. Estamos con Eric Latorres, director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, es cientista político y conoce el Estado al revés, al derecho, si es que eso es posible. Hola, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado. A ver, vamos a comenzar hablando de un caso puntual porque es de las últimas horas. La Contraloría, que ha dicho que 25.000 funcionarios públicos y funcionarios de organizaciones que tienen financiamiento público mientras estaban con licencias médicas volaron y se fueron al extranjero. Algunos posiblemente podían hacerlo porque tenían licencia psiquiátrica, eso no los limita en cuanto a su movimiento, pero muchos otros simplemente incumplen con su licencia o son falsas. 25.000. Evidentemente es muy grave. Ahora, en un contexto mayor, recordemos que el tema de licencias médicas falsas es un tema que afecta transversalmente a públicos y privados. Y ese tema lo tenemos instalado también y tampoco hemos sido capaces de abordarlo y resolverlo. Entonces, ahora, casi toda la gente está en FONASA. Los que están en ISAPRE son poquititos, son 20%, 18%. Es FONASA. Sí, FONASA. Y que en el fondo
O sea, lo pagamos todos, tengámoslo súper claro. Sí, sí. Esto no es que es algo inocuo, no es que se diluye y no lo paga nadie. Ahora, en perspectiva, funcionarios públicos totales son 920.000, ¿no? En Chile hoy día. 25.000 en ese contexto son una cifra que hay que ponerla en esa perspectiva, pero no deja de ser una cifra muy grande. Tenemos 25.000 potenciales, digo yo, delincuentes. Exactamente. Ya, delincuentes. Exactamente. O sea, perdón, la cantidad de presos en Chile son 60.000. Sí. Son 25.000 que podrían ser delincuentes. Claro. Por supuesto es gravísimo. Es gravísimo, pero sobre todo es grave porque si uno presume que hay licencias falsas, por ejemplo, esas personas no están cumpliendo la función pública tampoco. O sea, no solo el daño por no cumplir una debida licencia o por viajar, el daño es porque no están haciendo lo que tienen que hacer. A ver, algunos datos de todo esto. 69% corresponden a FONASA, 31% de estos que se fueron a ISAPRE, promedio 17,7 días. Hay 125 funcionarios que durante su periodo de reposo para restablecerse registran entre 16 y 30 entradas y salidas en este periodo. 51 registran 31 salidas. ¿Se gana tanta plata como para ir y volver? ¿Qué es esto, perdón? La verdad que es difícil, llama la atención. Es cierto, los funcionarios públicos hoy día en Chile son bastante bien pagados, pero para este nivel de viajes llama particularmente la atención. Uno debería pensar que esto habría que investigarlo un poquito más, digamos. ¿Desde dónde, por qué están viajando tanto y en qué circunstancias? Damos a pensar incluso otras cosas. Pero el tema de fondo aquí, fíjate que el Estado, que crece y crece, o sea, el incremento del funcionario del sector público en los últimos años ha sido muy importante, mucho más que el incremento de la tasa de crecimiento de fuerza del trabajo en Chile. Y sin embargo el Estado opera con este nivel de ineficiencia, 3 veces más de licencias médicas del sector privado, con 25.000 personas que no están y que eventualmente están viajando y pueden estar trabajando. O sea, estamos subsidiando un bolsón de ineficiencias gigantescas. Y eso también es muy poco ético. Entonces hay un problema delictivo, como tú dices, hay un problema legal, pero también un problema de la ética. Y cuando nos empieza a fallar la ética, como en este y en muchos otros casos que hemos visto, parece que está bien complicado. Aterrizo más. De estos 25.000 funcionarios, a ver, ¿dónde se concentran? En la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 2.280 licencias de personas que se fueron, que salieron del país. La Fundación Integra, 1934, etcétera, etcétera. La Municipalidad de Arica, 719 funcionarios que se fueron. No iban a Tacna, ¿no? Sí, pero están con licencia. Normal. Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Serán tantos para que 515 de la Corporación de Desarrollo Social de Iquique se vayan fuera del país, y se fueron todos. Pues. Municipalidad de Puerto Montt, 483. Instituto de Previsión Social, 423. Pero o sea, en esas instituciones es un porcentaje altísimo. Así es. Ahora, llama la atención el caso de Arica y Iquique, zona fronteriza, zonas muy complicadas. Yo no quiero insinuar nada, pero habría que investigarlo. ¿Sabes tú que hay sistemas, por ejemplo, en las policías, que se llaman de conductas indebidas? Y tú cuando detectas una conducta indebida puedes presumir que puede haber otra, y eso habría que investigarlo. Y no se investiga. Queda ahí. Eso es lo que se ha dado a conocer en los últimos días. Ausentismo de funcionarios públicos. En 2023, promedio, 31,8 días. Pero es casi una vacación adicional. Es escandaloso. O sea, es más que una vacación adicional. Es más. Claro. Pero es escandaloso. Absolutamente. Es que ese es el problema. Hoy día, lamentablemente, la función pública y la función pública como un concepto ético no está. Y luego hay un componente político donde metemos funcionarios y metemos personajes vinculados. Y luego esos personajes tampoco hacen gestión. Entonces, al final da todo lo mismo, es una escala, ¿no? ¿Cuántos funcionarios públicos han aumentado bajo este gobierno? Porque he leído cifras, no sé si son correctas. A ver, tú sabes primero que no existe un catastro exacto del número de funcionarios públicos. A ver, pero no Mario Marcel es el señor que tiene que pagarle a los funcionarios. Sí. ¿Sabe él cuántos funcionarios públicos hay? Lo que pasa es que ellos plantean una cifra, pero hay funcionarios que no están por código, por estatuto, están por otros códigos, están los municipales, están los que cumplen funciones transitorias. Entonces, estimo hoy día 920
22.000. Pero no son capaces de sumar, Bueno, ¿les cuesta? A ver, ese no es el problema del Estado que tiene hoy día, pues. Si el Estado... A ver, tú sabes que tuvimos que postergar una ley de transformación digital, ¿no? Sí. Entre otras razones, porque no contábamos con sistemas confiables de datos en muchas materias donde pudiéramos integrar y trabajar digitalmente. Entonces... ¿Pero cuántos funcionarios se han contratado bajo este gobierno? ¿Se sabe? O sea, hay estimaciones, digamos. ¿Cuánto? Más de 100.000 funcionarios que han ingresado en estos últimos, durante el gobierno. Pero 100.000 es casi un 10%. Es mucho, ¿Más? Sí, pues, por ahí andamos. ¿Y qué diablos están haciendo? No se sabe. Es que ese es el problema. Si no tenemos un control de eficiencia, un debido control de gestión, una debida evaluación de desempeño, entonces no sabemos nomás. ¿Y quién los controla? ¿Quién controla a los funcionarios? A ver, si uno mira los PMG, que son los programas mejoramiento de la gestión, donde se supone que tú ganas bonos por ser productivo, son todos fantásticos. Porque casi el 100% de los servicios de los trabajadores se ganan los bonos. Oye, pero esto se inventó justamente para mejorar la gestión. Y al final tuvo un impacto inicial, pero llevamos ya más de 20 años, del año 98, 99, y no se ha mejorado. Y al final terminamos todos bien evaluados. Es un círculo vicioso, lamentablemente. O sea, una mentira. A ver. No, pues si no, esto es Suiza, y no es Suiza. Claro, es que es el punto, sería Suiza. Sería Suiza y no lo es. Es mentira. Los PMG hoy día son súper cuestionables desde ese punto de vista. Ahora, tú no los puedes tocar, pues. Porque se consideran derechos adquiridos. ¿Cómo? Sí, pues. Ese es el punto. Cuando se instala un bono de mejora de la gestión de cualquier cosa, y ese bono empieza sistemáticamente a ganártelo todos los años, en un momento dado, el funcionario dice, yo ya me gané este derecho para siempre. Es verdad que cuando le ofrecen un trabajo a alguien, le dicen, le incluyen el PMG, para decir, vas a ganar esto. Es que ese es el punto, se ha pervertido el concepto. Se ha pervertido. Entonces, pero en general la evaluación del sector público no existe. Fíjate que cuando hace algunos años se intentó hacer la evaluación de impacto en los programas públicos y teníamos un montón de programas mal evaluados y no pasaba nada. Siguen igual. No estamos diciendo que los corten, pero sí que si están mal evaluados, hagamos alguna mejora. Nosotros somos buenos para inventar cosas, diciendo con esto vamos a mejorar. Entonces se inventó los PMG y ahí estamos. Pues, no pasa nada, simplemente se los ganan todos, porque se establece una meta. Claro. ¿Quién fija la meta? El propio servicio. ¿Cómo? El propio servicio. Ellos mismos. Sí, pues. Ellos se fijan la meta. Sí, después lo valida Hacienda, pero la verdad que esas validaciones, la DIPRES en particular, son más bien formales. Digamos. Doy un ejemplo, ¿no? Por favor. Uno que me acuerdo. Por ejemplo, el Ministerio Público, los fiscales. Dentro de las metas era contactar, obviamente, al denunciante. Hace algún tiempo, no sé ahora, pero hace algún tiempo para alcanzar el puntaje máximo bastaba con contactar por ahí por el 53% de los denunciantes. O sea, un 47% no lo llamaban nunca y se alcanzaba la meta. Así no se puede, ¿no? No, pues fíjate que hay otros, casos súper concretos. Los PMG de género, por ejemplo, que estuvieron muy de moda en un momento dado. Básicamente se cumplen haciendo capacitaciones. Pero capacitaciones que son un ejercicio que al final no tiene ningún sentido. Porque no apuntan al resultado esperado, la incorporación efectiva de la mujer en condiciones laborales equitativas. Entonces, terminamos haciendo el ejercicio meramente por cumplir. Oye, yo decía, inventamos cosas, entonces PMG se inventó otra cosa, hace algunos años ya, la alta dirección pública. Concursos con alta dirección pública. Todos dicen que no, que son carísimos, cada concurso vale muchos millones de pesos, muchos, pero que no está funcionando. Claro, lo que pasa ahí es que lamentablemente la injerencia política al final del día sigue siendo muy importante. Tenemos muchos ejemplos de concursos que al final termina quedando el que todos sabíamos que iba a quedar, digamos. O sea, mentira. Es que ese es el punto, pues. No hay una valoración hoy día por una gestión pública efectiva. Te puedo poner un ejemplo si quieres más. Un ejemplo, vámonos un poquito a otro lado, tengo un ejemplo. ¿Se acuerda usted hoy día un personaje está procesado, señor Andrade, por el tema de democracia viva, etcétera, etcétera? Él en teoría podía haber sido jefe de división en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Él es Daniel Andrade. Daniel Andrade. Sí. Lo estaban postulando, ¿no? Fue de público conocimiento. Postulando, recomendando, y estaba ahí muy... La pregunta es, ¿qué sabía el señor Andrade del tema? ¿Qué competencia tenía? Él también asesoró al Ministerio de Defensa. Y al municipio. ¿Qué sabía eso? Entonces, hay un cierto, lamentablemente, y te lo digo como alguien que se dedica a la gestión pública, a estudiarla, a dirigir un programa magíster, hay un cierto desprecio por la gestión y por la ética.
Hay unos funcionarios públicos que están todo el día, no hacen otra cosa que pensar en la modernización del Estado. ¿Quiénes son? En el Ministerio de Hacienda existe la Secretaría de Modernización del Estado, aunque usted no lo crea. Son personas que están todo el día pensando en esto. ¿Qué diablo hace esa gente? Perdónenme, le estamos pagando con los recursos de todos nosotros y además están muy bien pagados. ¿Eh? ¿Qué hace esa gente? A ver, debo confesar el conflicto entre ellos, los conocí mucho a ellos. ¿Eh? Ya, pero ¿qué hace? A ver, lamentablemente ellos, yo los conocí hace algunos años, intentaban mejoras, pero mejoras muy específicas, muy acotadas, muy diríamos, de macetero, si quieres llamar, muy boutique. Son boutique. Pero lamentablemente hay problemas más estructurales que ninguna secretaría las va a resolver, digamos. No. Ejemplos hay muchos. Fíjate, tú estás hablando, volvemos al tema de estas licencias, estos problemas con estos funcionarios, ¿cierto? Que viajan con licencia. ¿Qué pasa por ejemplo, con la Auditoría Interna de Gobierno? Es mostrar la voluntad. No, la Auditoría Interna de Gobierno que debe prever cosas como esta, por ejemplo. La verdad que brilla por su ausencia. Una gran iniciativa del gobierno del presidente Frey, pero que luego no se le da ninguna importancia, no avanza. Entonces, por eso te digo, yo siento que hay un cierto desprecio por la gestión y por la ética. Vamos a hacer un alto, Eric. Yo voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Qué son las funciones críticas? ¿Por qué hay tantos periodistas en el ejército? Vamos a hablar del ejército. Tantos periodistas en el Estado. ¿Funciona el tema de los gastos reservados? Porque parece que Manuel Monsalve, no sé. Hay laxitud también en los fondos públicos, no solamente en el cumplimiento laboral. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando
La entrevista de Tomás Mochiati. Eric Latorre es director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, cientista político. Estamos hablando del Estado. Algunas preguntas quedaron pendientes. Parto con la primera. ¿Qué es la función crítica? La función crítica significa más plata. Entonces, hay funcionarios que le dicen, usted desempeña funciones críticas. ¿Qué es eso? Desempeña una función crítica en el sentido que es relevante al final del día para el cumplimiento de la función pública específica a la que se trata el servicio. Por ende, se vincula a ciertos resultados esperados. Y por ende se le paga una remuneración especial y tiene limitaciones para trabajar en cualquier otra cosa. Bueno, ¿ya? Hacer clase incluso, o sea, se limita muchísimo. Ahora, el punto es que no es que le paguen más. Yo no estoy contra que le paguen bien a un funcionario público. El problema es que lo evalúan. Entonces vemos que hay funcionarios con función crítica. Ganan todos sus bonos y, sin embargo, el resultado esperado de su... Pero hay periodistas con funciones críticas, por ejemplo. ¿Qué función crítica? ¿Cómo se degeneró el tema? Se supone que esto está vinculado directamente al resultado esperado de la acción de ese servicio. Y que luego, ojo, esté evaluado. O sea, si estamos en un servicio de salud, por favor, porque no tenga listas de espera de meses, que no tenga, qué sé yo, falta de servicio, falta de servicio, o lo que fuera. Entonces, no tenemos control, hay laxitud, y por otro lado no tenemos ninguna mirada en el resultado. Es verdad que cuando, por ejemplo, un director de servicio pretende poner una nota, no tan mal, un 6 a alguien, un 5, 8, se le tiran encima a los dirigentes sindicales y no lo dejan vivir y tiene que colocarle el 7 nomás, pues. O sea, a ver, es cuestión de mirar las evaluaciones de desempeño. También son porcentualmente en general todas fantásticas, digamos, alineadas con los PMG. Entonces, claro, es difícil esa gestión. ¿Hay duplicidad de funciones? Yo te diría que, a ver, no quisiera aseverarlo de manera específica, pero lo que sí el Estado hace mucho rato viene creciendo de manera inorgánica en muchos ámbitos, por ende es muy posible pensar que en ámbitos específicos hay duplicidad de funciones. Crecimiento inorgánico. ¿Cómo contrata el Estado a alguien? ¿Qué es lo que hace para contratar a alguien? Es que no es solo cómo contrata, hay algo previo. Cómo crea el órgano que presta la función. Ese es el problema. Entonces, primero tenemos órganos que dejaron de tener algún sentido hace ya mucho rato. A ver, el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la función clave del Ministerio de Economía? Nadie sabe. En su momento, la tenemos clarísima en la historia de Chile, Economía, Fomento y Reconstrucción. Era clarísimo y teníamos la Corfo a un lado, teníamos una estructura de empresas públicas, o sea, el Ministerio de Economía es el ministerio más poderoso. ¿Ya? Pero cuando se queda sin empresas, cuando la Corfo hoy día es un organismo relativamente pequeño que además puede operar solo, pero el Ministerio de Economía sigue funcionando y sigue teniendo funcionarios, sigue pagando sueldos. Entonces, ¿para qué? Yo no entiendo mucho para qué. ¿Cómo se contrata un funcionario público? A ver, ¿cómo alguien entra? ¿Cómo nosotros dos podríamos entrar ahí? Son diferentes dinámicas. La primera es alta dirección pública para los cargos más importantes. La segunda es hay un sistema, ¿no es cierto?, que es de concurso, que tú puedes entrar que son cargos de nivel medio, ¿no es cierto?, que también tú concursas. En teoría, todo esto funciona muy bien. No estoy tan claro que funcione tan bien, digamos, ¿ya? Por otra parte, hay un sector de cargos políticos que todavía existen, que son de exclusiva confianza, y cada vez son menos, pero todavía son relevantes. Y finalmente... Pero es Manuel Monsalve, no estoy diciendo que haya cometido el delito que cometió, estoy hablando de otra cosa. Hay una señora en Cunalilago, le dice, yo te contrato, viene para acá, Palacio de la Moneda, no en cualquier oficina. Después dice, le voy a aumentar el sueldo, le aumenta el sueldo, no le pregunta a nadie. ¿Cómo es eso? Porque ese es el punto. ¿No? Debiera haber primero un mínimo concurso. Todo funcionario que entra al Estado en calidad de planta o contrata debiera pasar por un concurso. Pero no siempre pasa, o no siempre los concursos son todos los transparentes que debieran ser, digamos. Solamente el Ministerio de Presidencia, no estoy hablando de municipio, no estoy hablando de otros organismos, no estoy hablando de empresas públicas. Presidencia y Ministerio hay 1092 periodistas. Había hasta hace poco, no sé, el Ministerio de las Culturas tiene 161. Es que ese es el punto. No sé si no es un medio de comunicación, los medios de comunicación tampoco tienen 161. Efectivamente. Porque en el escenario hoy día, además de lo mediático, muchos políticos también quieren tener se han creado muchas unidades de comunicaciones, áreas de asesoría de comunicaciones, pero nuevamente es el crecimiento inorgánico, donde no hay una evaluación de nada. Un determinado jefe, director, estima que necesita algo y lo contrata. Y es bastante arbitrario. Y además, ojo, es lo peor.
que pasó igual, mira, voy a hacer una extrapolación, igual que con los casos de las fundaciones. Nos pusimos súper estrictos en algunos casos pues, con las fundaciones, resulta que dejamos sin fondo a fundaciones que efectivamente cumplían su rol. Acá es lo mismo, por un lado somos laxos y por otro lado hay servicios públicos que efectivamente tienen déficit importante de funcionarios. ¿Es capaz el Estado de aplicarse las normas que quiere para los demás a sí mismo? O sea, la ley Karim, por ejemplo, en el caso Monsalve, ¿funcionó? No, claramente no funcionó. ¿De ahí por qué? ¿La inspección del trabajo vigila al Estado? No. No. Ya, y no, entonces... No tiene competencia general porque no es estatutario, digamos, ¿no? El Estado... ¿La Superintendencia de Salud vigila los hospitales públicos? En algunos ámbitos debiera. No, pero no. Entonces, es que ese es el punto. El Estado no se está dando a sí mismo el autocontrol que debiera. Pero no solo lo que tú mencionas, en órganos creados para ello, como te decía, la Autoridad Interna de Gobierno, que está creada para un control del Estado y no está funcionando regularmente. En la auditoría interna, el presidente de la República, Gabriel Boric, debía nombrar a 3 integrantes. Nunca los nombró hasta que estalló el caso Fundaciones. No le importó. Y esto es grave porque resulta que es una facultad, pero como es exclusiva y excluyente, es un deber al mismo tiempo. Así es. No lo hizo. Así es. Bueno, y además, las personas que se quedaron ahí bajaron los estándares en cuanto a fiscalización. O sea, al final, ¿y quién responde por eso? Lamentablemente nadie. O sea, que ¿La Contraloría sirve o no para todo esto? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Y creo que hace un rol importante. E intenta hacerlo con los recursos que tiene y más allá de los recursos que tiene, intenta ser eficiente, controlando una gran cantidad de recursos con pocas, a veces, atribuciones. A la Contraloría de repente, muchas veces, ordena sumario a la repartición pública. ¿Esos sumarios se realizan? No siempre. ¿Y si no se realizan, cuál es la sanción? ¿Qué es el punto? O no se realizan, si uno hace un levantamiento, ahí hay una caja negra bien importante de sumarios que no se hacen, o que no terminan, o que luego, bien interesante, se recomiendan sanciones que no se aplican. Entonces, hay como, el sumario es un ejercicio de difícil término, para decirlo de alguna manera, y en muchas etapas se puede caer. Entonces, la Contraloría, hay algunos sumarios que los hace la propia Contraloría, que tienen más posibilidad de llegar a término, pero la mayoría de los sumarios son una caja negra. Y yo te diría que no hay levantamiento serio, ordenado y formal de todo el sector público para decir a ver cuántos sumarios son instruidos en los últimos 5 años y cuántos han llegado a término. Es importante también las señales que se dan desde los altos funcionarios públicos. Luis Cordero, en los tiempos que era ministro de Justicia, ahora está ahí en ministro de Seguridad, dijo a propósito del caso Monsalve, los gastos reservados también gastados. No tenemos idea en qué se gastaron. Sabemos que un señor andaba pagando en dinero en efectivo, eso es lo único que sabemos. Después dijo, el viaje a Concepción con fondos públicos a la octava región del Biobío, ¿estuvo bien? El uso de los policías, de la policía secreta, del organismo de inteligencia, de la PDI, estuvo bien. Al final uno dice, bueno, pero este señor, que es el ministro de Justicia y por lo tanto sabe de leyes, teóricamente, ¿qué señal está dando a todos los demás? Que hay chip peligro, ¿no? Muy mala señal. A ver, primero los gastos reservados es bastante incomprensible hasta el día de hoy. Sigamos teniendo una laxitud tan importante, no tenemos los gastos reservados. Se ha mejorado, pero sin duda de manera insuficiente. Pero no hay voluntad política para eso. O sea, esa cuestión de normal, se podría normal, pero bueno, tiene que haber una voluntad de un ejecutivo y un legislativo para ponerse restricciones a sí mismo. A ver, las huelgas en el sector público, ¿son legales o ilegales? Ilegales. ¿Y quién persigue la ilegalidad? Nadie. ¿Y por qué esos mismos que cometen ilegalidades después tienen que perseguir a otros que sí las cometen? ¿O que cometen? ¿Dónde está la autoridad para perseguir ilegalidades de otro? Tú haces preguntas que son de difícil respuesta, pero que además no son difícil respuesta, son bastante incomprensibles. Yo entiendo lo que tú planteas, a ojos de la opinión pública, pero a ojos de cuando uno lo estudia. Dice, bueno, se van instalando prácticas y esas prácticas superan incluso el ordenamiento jurídico. A ver, acuérdate que tuvimos hace no tanto tiempo una disputa por la confianza legítima, ¿no es cierto? Y hasta dónde en algún momento un funcionario que está a contrata tiene propiedad del cargo, literalmente. Seguimos con un concepto jurídico que es del siglo decimonónico, literalmente. Eso es napoleónico, casi. Claro. Entonces, cuando eso ocurre al final del día, y cuando en un momento un contralor dice que a los 2 años tú ya eres dueño del cargo,
Entonces, cerremos y nos vamos. Pues, o sea, la huelga de los profesores, recién hubo huelga de los profesores. ¿Fue legal o ilegal? Ilegal. ¿Legal? No, pues no es legal. ¿Ilegal? Sí, pues. ¿Y va a pasar algo? No va a pasar nada. Porque al final, bueno, pero Tomás, anda como director de servicio cualquiera a hacer efectiva la norma en este caso, o en cualquier otro, digamos. Fíjate el problema que tuvo la Contralora actual cuando dijo, no sabe qué, es una cuestión de lógica y por jurisprudencia de la Suprema, no pueden ser 2 años, claro, mínimo 5. Que la Corte Suprema resuelva, dijo. Pero por lo menos da la señal que mínimo 5, los 2. Sí, claro. O sea, pero ¿cuál fue los planteamientos de la Asociación de Empleados Fiscales? Fue durísimo. Que esto atentaba contra... Perdón, ¿todo esto tiene solución o no? No es por nada, pero... A ver, fíjate que, mirando el vaso medio lleno, Chile fue pionero en la mejora de la gestión pública en algún tiempo. Yo no quiero sonar a muy viejo o a viudo de otras épocas, pero cuando en Chile enfrentamos en serio ciertas modernizaciones, como lo que pasó con, qué sé yo, después del caso Mobgate, que tomamos algunas medidas en serio. Cuando pasó lo que pasó con el tema de la auditoría interna de gobierno que crea el presidente Frey. Cuando miramos las concesiones, decimos, mire, hay una función pública que puede ser desarrollada por privado. Bueno, nos planteamos reformas importantes que las impulsamos, pero había un cierto sentido de la gestión, de que las cosas se tenían que hacer de determinada manera y que no era hacerlas de cualquier manera y sobre todo evaluando las cosas que hacemos y tomando acciones correctivas. Pero cuando no evaluamos nada, los programas se van instalando y va dando lo mismo, entonces claro, ahí no tiene solución. Chile perdió competitividad en materia de lo público. Nosotros los comparamos con América Latina y estamos súper bien, pero nos comparamos con la OCDE. En cualquier materia de gestión pública estamos al final. Uruguay, por ejemplo, en materia de gobierno digital nos ha sacado ventaja. Uruguay, al lado de nosotros, hace 10, 15 años era un país muy atrás. En eso, claro. Entonces, nuestra gestión pública se ha deteriorado y lamentablemente en los últimos años se ha deteriorado aún más. Da lo mismo que nombramos, da lo mismo cómo se hacen las cosas, parece que el voluntarismo es lo que manda. Y eso lamentablemente no funciona. Y está, como te digo, lleno de programas públicos que no se evalúan, donde el resultado de la función pública da lo mismo. Yo voy a sonar aquí mucho más viejo. Me voy a Valentín Letelier, me voy a los clásicos que cuando hablaban en un sentido muy histórico de lo que significaba la función pública desde el punto de vista del servicio, del deber, era una moral. De hecho, se vinculaba mucho a una cuestión pseudo-religiosa, a pesar que eran liberales, digamos. Sin embargo, hoy día, ese resultado, se traduce hoy día a códigos actuales, es un resultado. No importa. Impacto, menos. Te pongo un ejemplo. En Chile hemos regalado computadores a los niños durante ya décadas a esta altura. Computadores notebook, con un costo importante, millones de dólares. ¿Cuál es la evaluación de impacto de la mejora en la educación de esos computadores entregados? No existe. No existe. No tenemos idea. En Uruguay se aplicó un modelo parecido con el programa Ceibal y está perfectamente evaluado y muestra resultados increíbles. Programas iguales. De hecho, el programa Ceibal fue copiado de Chile, pero lo mejoraron notablemente. O sea, tenemos muchos programas de ese tipo. Los programas, por ejemplo, de mejoramiento y apoyo a las mujeres del CERNAMEC, a mí me ha tocado trabajar en evaluación de su programa. Y al final del día, lo que hacen es mucha actividad, mucha reunión, pero no tienes ni una mujer emprendedora después de 3, 4 años. Mucha reunión. Y ahí se quedan. Y ahí nos quedamos, pues. Entonces, por eso te digo que hay un cierto desprecio por la gestión. Lamentablemente lo digo así, desprecio por la gestión, donde lo que importa es el voluntarismo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.